Hola parceros, hola parceras, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno estar por acá de vuelta. Me alegra muchísimo haber retomado este proyecto. Pasaron varios días, meses inclusive sin estar por acá, pero estoy acá de vuelta con muchas ganas de compartir ese conocimiento que siempre absorbo yo para poder venir acá a hablar de los temas con la claridad y la seguridad de lo que estoy diciendo. Así que gracias porque el yo tener que estudiar sobre esos temas claramente me hace aprender y para mí el aprendizaje siempre es la mejor recompensa en todos los ámbitos. Quiero tratar muchos temas que en realidad elegí muy acertadamente, creo que no dejé ninguno al azar. Todos fueron temitas que me fueron resonando estos días que no estuve grabando por A o por B. Lo que sí quiero hacer es intentar hacer el podcast un poco más dinámico, en donde yo no pierda tanto tiempo editando o teniendo que regrabar cosas o pensándolo tanto, sino que voy a hacer que sea un poco más genuino y tan genuino que ahora mientras estoy acá grabando esto, me estoy vistiendo. Me acabo de bañar y me estoy vistiendo y tenía ganas de empezar con el proyecto como pensé en mi cabeza que lo iba a hacer de una manera como muchísimo más soft o más light, ¿no? Donde yo no lo pudiera hacer de esa manera mientras me pongo unos zapatos. Tuve temas que me tocaron un poquito más la puerta y a eso me refiero en que tuve que profundizar más para entender bien de qué hablar porque son temas bastante extensos y bastante abiertos, muy largos y demás, pero como siempre, y de lo que trata el podcast es como de los hábitos. Y yo creo que uno de los mejores hábitos que uno puede tener es aprender. Y para mí, hacer este podcast con ese aprendizaje y después trasladarlo acá, eh, me hace seguir sintiendo que este podcast es de hábitos. ¿Sí? El hábito de aprender, el hábito de escuchar, el hábito de leer, todo ese montón de episodios que ya tuvimos anteriormente, que la verdad que yo hoy por hoy escucho y me sorprende un montón de todo lo que tengo en mi cabeza y me gusta escucharme entendiendo todo eso que sé, aunque no me guste mucho realmente escucharme, pero me gusta sentir que habla otra persona que no soy yo. Eso está bueno. Entonces, un poco retomando la idea y sin irme mucho por las ramas, eh, sí que es cierto que quiero hacerlo de una manera menos laboriosa, digámoslo así, quiero que sea un poco más relajado, quiero sí estudiar, sí entender, sí aprender y sí todo eso que hice en todos los capítulos anteriores, pero sobre todo lo que quiero es disfrutar, disfrutar de todo ese conocimiento trasladado acá, donde yo siempre le digo, no me crea lo que yo le digo, experimentelo, vívelo usted, y si algo le resuena, compártalo, y si algo le resuena, aplíquelo, y si no escuchó las temporadas anteriores, escúchelas, y bueno, eso, eso. Lo que sí, en principio, y creo que eso no va a cambiar, los temas sí los tengo elegidos, sí ya estuve leyendo y empapándome de cositas que me gusta, así no lo traslade acá, pero por lo que digo, porque para mí hacer esto es un aprendizaje propio y yo creo que siempre voy a ser y siempre he sido una persona que le gusta aprender. Y vuelvo y digo, mientras yo hago este proyecto que la verdad es súper propio y siento muy mío, aprendo y aprender es lo mejor que me puede pasar. Vamos a hablar de temas, algunos un poco más serios que otros, todos claramente siempre con un sentido o vuelvo y digo, con algo que a mí me tocó y quiero hablarlo o exteriorizarlo para que la gente que se siente identificada con el tema se sienta abierta a hablarlo, se sienta
que hace parte de otras personas que le pasan lo mismo, o que si justamente está pasando por alguna dificultad o alguno de los temas que se habló le hizo pensar, pide ayuda, lo hablamos en episodios anteriores, ya sea psicológico, ya sea con un familiar, ya sea un amigo, pero, pero siempre no crea que pasar las cosas uno solo lo hace más fuerte, simplemente lo que está haciendo es hacerlas más difícil. Pedir ayuda no te quita lo valiente, pedir ayuda hoy por hoy yo creo que es una de las herramientas más lindas que nos puede dar toda esta evolución del ser humano, en donde el hablar con los demás te hace más fuerte, te suma, sobre todo si te juntas con gente que está en la misma y que tiene ganas de hablar del tema y que tiene ganas de escucharte y que capaz está pasando por situaciones que vos no sabías y se abre a vos. Entonces, nada, principalmente es eso. Yo creo que está bueno uno empezar a soltarse un poco con la gente, no con todo el mundo y no contarle todo, pero a ser más uno. Yo creo que cuando uno es uno, suena muy redundante, pero cuando uno es feliz, uno deja de estar tan pendiente de los demás, está más para uno y con uno, y yo creo que ese es el único fin por el que estamos en este mundo, todos. Pero si ya me meto ahí como un poquito más en lo que pienso sobre ese tema, vamos a tocar un tema que es el ego, y eso creo que tendría que hacer un episodio completo, y que no estaría mal sumarlo a esta temporada. Pero bueno, como para hacer una recapitulación de todo y de los temas que quiero hablar en esta temporada, eh, y en ese orden seguramente como los mencioné acá, porque fue lo que estuve más o menos ya como trabajando, es diferenciar la soledad de la solitud, un tema que me parece súper importante y que me parece inclusive elemental diferenciar. Vamos a hablar también sobre la resiliencia y la construcción de la fortaleza interior, que tiene que ver con esa palabra que siento hoy por hoy que está muy disociada de lo que realmente significa. Vamos a hablar de la inteligencia emocional y cómo podemos pilotear, navegar, como le quiera llamar, en esas emociones que a veces son como más fuertes que uno y uno no sabe ni para dónde agarrar, ni qué hacer con eso, y a veces está buscando encontrarse con esas emociones, pero cuando las tiene después ya no las sabe manejar. Vamos a hablar del propósito de vida, que va mucho más allá de los objetivos, de ese propósito de vida en donde nos inculcaron o la sociedad o la familia o la vida misma que tenemos que ser así o asá y que si usted no hace esto o esto usted no va a ser nadie y que si no sé qué, bueno, estamos en un tiempo súper diferente, en una era que agradezco un montón de tener la oportunidad de vivir, porque también viví la era un poco más atrás, ay, en donde veo que veníamos de una sociedad tan cerrada, tan cuadriculada, tan poco abierta que me hace muy feliz que hoy podamos cambiar esos propósitos de vida y entender que si se cambia, no está mal. Entender que si yo quería estudiar una cosa y hoy ya no quiero más eso, no está mal. O sea, lo único que está mal es uno todos los días no estar haciendo las cosas desde el amor o desde las ganas que uno tiene de hacer algo. Yo creo que ese compromiso de hacerlo por los papás, por la abuela, por la familia o por quien sea, se tiene que acabar. Yo creo que el único compromiso que uno tiene es con uno mismo. Y por eso digo que es el propósito de vida más allá de los objetivos. Porque el objetivo es el mismo, pero yo creo que el camino y la forma sí importa, importa mucho. Vamos a hablar también de esos límites saludables, como el decir no, y cómo nos cuesta a algunos decir no. Y cómo se siente bien cuando uno empieza a tener esos límites de decir no, y pongo el decir no como un ejemplo, pero cuando empieza a poner límites eh, y se va sacando un montón de peso que
que uno creía que era de uno, que realmente no es. Vamos a hablar de la autocompasión y de lo importante que es ser amable con uno mismo. Y, y ahí me gusta pensar un poco en el que uno a veces se trata tan mal y que uno a veces es su propio peor enemigo. Y la pregunta que me surge es si yo hoy me tratara, te tratara a vos como amigo, como me trato a mí, vos serías mi amigo. Yo creo que muchos esa respuesta la tienen clara y dirían sí de una. A mí me encantaría ser tu amigo porque yo me trato muy bien. Y yo creo que otros no podrían responder eso con tanta seguridad. Y si usted es la segunda respuesta, yo le invito a que se empiece a tratar mejor a usted mismo. Porque cuando usted se habla lindo, se es amable con usted, se trata mejor, se sonríe y se felicita por los pequeños logros o los grandes, la vida le sonríe. Y la vida le sonríe muy diferente. Y la gente a usted lo empieza a mirar con otros ojos y quiere compartir con usted porque es esa persona que, ay, es que esa persona tiene una linda vibra, tiene una cosa que a mí me encanta. Es eso, seguramente esa persona que a usted le gusta como es, que le gusta cómo se comporta frente a los demás, que esa persona debe ser una persona que se habla a sí mismo con amor. Y puede que no lo haga todo el tiempo, porque es que tampoco hay que ser como, ¿cómo se diría? Como ese positivismo falso, tampoco el exceso de positivismo, pero sí en la mayoría del tiempo. Yo creo que es un 80-20. Y ese 20 porque sí, porque nos tenemos que permitir sentirnos mal. Pero yo creo que una de las tareas más grandes que tenemos todos, me incluyo, es ser más amables con nosotros mismos, ser exigentes, pero no brutales, ser disciplinados, pero sin excesos, y bueno, y ser autocompasivos es la palabra, la autocompasión, porque uno generalmente es compasivo con los demás. Ay, pero es que cómo le pasó esto, y pero es que imagínate que haya esto, o uno siempre justifica a los demás, porque es que, pero es que le pasó esto, y o uno que uno también pasó por un montón de cosas, uno también hizo un montón de cosas, buenas, malas y demás, pero ser autocompasivo yo creo que es el mejor regalo que uno se puede dar. Y eso no significa que yo me voy a estar justificando todo el tiempo, significa que me voy a hablar con amor, así como le hablaría a un amigo cuando está pasando por una mala situación, porque no lo quiero hacer sentir mal, o porque mi manera de acompañarlo no es justamente meter el dedo en la llaga, mi manera de acompañarlo es escuchándolo, dándole palabras de aliento. Eso mismo usted tiene que hacer con usted mismo. Y por eso es autocompasión. Y ya que salió, yo creo que vamos a hablar del ego. Vamos a hablar del ego como factor influyente en cuando yo vibro negativo, qué sale de mi ego. Y hacer una introspección de cuándo sale eso, de dónde sale y por qué me sale así. Es un temita que va a tener que investigar bastante y que profundizar. Pero me pareció un reto lindo. Así que todos esos temas en los que vamos a trabajar en esta temporada, que voy a traerles, como dije, un poco más de estructurado, sin tanto que editar y sin tanto que regrabar, un poco más así como me salga, si me equivoco diciendo alguna palabra, no importa, soy, soy eso también, soy humano, me equivoco y, y seguramente también me pase que como humano y que como me equivoco, me vaya un poco con las ramas por algunas cosas, pero sí voy a tener un plan de grabación que como siempre me parece como súper importante y si no se vuelve acá como un monólogo sin sentido que no quiero, pero sí quiero hacerlo más, grabar en cualquier momento cuando se me ocurra esos temitas que les dije que iba a tocar. Así que nuevamente, parcero, parcera, gracias por estar acá, por escucharme. Vuelvo y digo, si no escuchó las temporadas anteriores, escúchenlas. Creo que hay unos buenos hábitos por agarrar, creo que hay algunos temas
que tocaron a varios. Hay mucha gente que es muy loco porque me dice, Jessy, yo volví a meditar por vos, Jessy, yo volví a leer por vos, Jessy, me encantó este tema, Jessy, qué loco. Y eso es muy gratificante porque a la final yo claramente el podcast no lo grabo con esa intención, pero si uno está haciendo esto que lo hace del amor, que le gusta, que es por hobby y por aprender, y alguien viene y le dice a uno, che, me cambiaste porque empecé a leer de nuevo, empecé a meditar, o uy, escuché tu podcast y la verdad te felicito, me parece que es un contenido súper valioso. Esas cosas yo creo que son la razón de estar acá nuevamente y es muy lindo eso. Así que nuevamente gracias, gracias por esas personas que me escribieron para decirme, te escuché, te felicito, lo valoré o corregiría esto porque también recibí ese tipo de críticas constructivas que claramente tomé con amor y que creo que tendría que aplicar por respeto esta temporada. Así que, bueno, arrancamos la temporada el próximo lunes con el primer tema que va a ser la diferencia esta de soledad versus solitud. Saluditos y que tengan un lindo día.